El sol se colaba por las cortinas, pintando motas doradas sobre el polvo que danzaba en el aire de la cocina. Sin embargo, para un padre angustiado, esa luz parecía no alcanzar su alma. Sentado a la mesa, con una taza de café de olla humeante entre las manos, revivía el momento que había fracturado su realidad. Eran las 3 de la mañana cuando el silencio de la casa se rompió. Mateo, su hijo de apenas 6 años, se había sentado en la orilla de su cama. Su voz, extrañamente serena y con una profundidad que no le pertenecía, rompió el hechizo del sueño. «Papá, sé que te preocupa el negocio», susurró el niño. «No te afanes. La respuesta está en los apuntes que dejé en Berna, en un cuaderno de tapas rojas, el mismo donde dibujé las estrellas de la infancia». El padre, incrédulo, se paralizó. ¿Qué haces cuando tu hijo, que no tiene ni la menor idea de lo que es Berna o la palabra negocio, te susurra una frase con tal precisión y convicción? En ese instante, el aroma del café de olla se mezcló con el humo del copal que la abuela había encendido en la sala, como si intentara purificar el aire de un misterio que se había vuelto palpable. La casa entera se sentía diferente, como si una sombra se hubiera posado sobre los rincones y las sombras cortas bajo los balcones de hierro forjado. Esto ya no era cosa de niños, pensó el padre, mientras el miedo lo abrazaba con una fuerza fría y desconocida. Minutos después, abrazó a Mateo, buscando desesperadamente una explicación en su pequeño cuerpo. No la encontró. Solo sintió el latido constante de su corazón, el mismo que de alguna manera ahora guardaba secretos de un hombre que había muerto mucho antes de que él naciera. Y así, en esa noche de insomnio, con el peso de esas palabras sobre sus hombros, se preguntó si el público sentiría el mismo escalofrío que le decía que algo no encajaba en su vida. Si es así, él estaba dispuesto a contar su historia. A todos aquellos que lo escuchaban, los invitaba a quedarse con él, a suscribirse y acompañarlo en un camino donde, tal vez, juntos, podrían encontrar una respuesta. El sol se colaba por las cortinas, pintando motas doradas sobre el polvo que danzaba en el aire de la cocina. Sin embargo, para un padre angustiado, esa luz parecía no alcanzar su alma. Sentado a la mesa, con una taza de café de olla humeante entre las manos, revivía el momento que había fracturado su realidad. Eran las 3 de la mañana cuando el silencio de la casa se rompió. Mateo, su hijo de apenas 6 años, se había sentado en la orilla de su cama. Su voz, extrañamente serena y con una profundidad que no le pertenecía, rompió el hechizo del sueño. «Papá, sé que te preocupa el negocio», susurró el niño. «No te afanes. La respuesta está en los apuntes que dejé en Berna, en un cuaderno de tapas rojas, el mismo donde dibujé las estrellas de la infancia». El padre, incrédulo, se paralizó. ¿Qué haces cuando tu hijo, que no tiene ni la menor idea de lo que es Berna o la palabra negocio, te susurra una frase con tal precisión y convicción? En ese instante, el aroma del café de olla se mezcló con el humo del copal que la abuela había encendido en la sala, como si intentara purificar el aire de un misterio que se había vuelto palpable. La casa entera se sentía diferente, como si una sombra se hubiera posado sobre los rincones y las sombras cortas bajo los balcones de hierro forjado. Esto ya no era cosa de niños, pensó el padre, mientras el miedo lo abrazaba con una fuerza fría y desconocida. Minutos después, abrazó a Mateo, buscando desesperadamente una explicación en su pequeño cuerpo. No la encontró. Solo sintió el latido constante de su corazón, el mismo que de alguna manera ahora guardaba secretos de un hombre que había muerto mucho antes de que él naciera. Y así, en esa noche de insomnio, con el peso de esas palabras sobre sus hombros, se preguntó si el público sentiría el mismo escalofrío que le decía que algo no encajaba en su vida. Si es así, él estaba dispuesto a contar su historia.
A todos aquellos que lo escuchaban, los invitaba a quedarse con él, a suscribirse y acompañarlo en un camino donde, tal vez, juntos podrían encontrar una respuesta. El corazón del padre se detuvo en ese instante. No era la voz de su hijo la que había susurrado esas palabras en la penumbra. La cadencia, la solemnidad, era la de un anciano, un eco de sabiduría que se había colado en la madrugada. El pequeño cuerpo de Mateo se movía con la naturalidad de un autómata, mientras sus ojos, dos pozos de inocencia, lo miraban sin parpadear. Lo sentó en su regazo, y el pijama de ositos de astronauta que llevaba el niño contrastaba de manera dramática con la gravedad del momento. El padre, con la voz apenas audible, le preguntó: «Hijo, ¿dónde escuchaste eso? ¿Quién te contó lo de Berna?» El niño se encogió de hombros con una naturalidad desconcertante. «Lo recuerdo, papá», respondió con una voz que no era la suya. «Recuerdo la luz de la lámpara de gas, el olor a tabaco y papel viejo en mi escritorio, y a Mileva, mi primera esposa, que me decía que dejara de soñar con relojes y me pusiera a trabajar en algo real». El padre se quedó helado. Su hijo no solo recordaba un lugar, sino una vida, una historia familiar íntima que no se encontraba en los libros de texto. Su esposa, María, se despertó con el murmullo. Su rostro, iluminado por la débil luz de la luna que se colaba por la ventana, pasó de la confusión al pánico al escuchar las palabras de Mateo. «Esto no puede ser, mi amor», susurró ella, agarrando el brazo de su esposo con fuerza, como si tratara de anclarlo a la realidad que se estaba desvaneciendo frente a sus ojos. «No me digas que es el fantasma del abuelo otra vez», murmuró, aunque ambos sabían que esto era algo completamente distinto y mucho más perturbador. La sensación de que estaban en el umbral de algo incomprensible los abrumó por completo. Aquello no era un simple fantasma, era un alma, y, de alguna manera, se había manifestado en el cuerpo de su pequeño hijo. La mañana siguiente se sintió como una nebulosa, un sueño del que era imposible despertar. El familiar aroma a café y pan tostado que impregnaba la cocina no era suficiente para disipar la densa capa de miedo que flotaba en el ambiente. La madre, María, no podía apartar la mirada de su hijo, Mateo. Sus ojos lo observaban con una mezcla de amor incondicional y un profundo asombro, como si estuviera viendo a un desconocido. Cada vez que el niño abría la boca para hablar de un dinosaurio o de un juego, los padres se miraban con aprehensión, temiendo que, en cualquier momento, volviera a pronunciar una frase que no le pertenecía. Decidieron ponerlo a prueba de la forma más sutil que se les ocurrió. Mientras Mateo jugaba en el suelo con sus coches de juguete, su madre le preguntó con una voz tranquila: «¿Sabes quién era Albert Einstein, mi amor?». El niño, sin dejar de mover el auto por la alfombra, respondió con una pasmosa calma: «Claro que sí, mamá. Fue el hombre que tuvo que dejar a su hija Liesl. Me dolió tanto tener que alejarme de ella. A Mileva le pareció la mejor opción. No lo discutí». El padre, al oír esas palabras, sintió que las manos se le quedaban inertes sobre el periódico que sostenía. En ese momento, las noticias de guerras y política le parecieron triviales y sin importancia. El nombre Liesl no era algo que un niño de 6 años pudiera saber. Ni siquiera era un dato ampliamente conocido por el público general, sino una historia personal y dolorosa que se había perdido en el tiempo. María se llevó la mano a la boca, intentando contener un grito de pánico. La tensión en la casa era casi palpable, tan densa como la humedad de una mañana de lluvia. «¿Qué más recuerdas de él?», preguntó el padre, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. «Recuerdo que las medias siempre se me caían. Era un fastidio. Y que mi amigo Michele Beso me ayudaba a entender la relatividad de los sentimientos. También recuerdo que la idea de los agujeros de gusano me venía a la mente cada vez que mordía una manzana».
respondió Mateo con una naturalidad escalofriante, como si estuviera hablando de su día en el jardín de niños. La manzana, el lenguaje figurado, la capacidad de enlazar ideas abstractas, todo era demasiado. Esto ya no es cosa de niños, se dijo a sí mismo el padre una vez más, mientras su cuerpo entero temblaba. El misterio se hacía más grande con cada palabra. El fin de semana llegó, pero no trajo consigo el ansiado descanso. La casa de la familia se había transformado en un laboratorio improvisado, un lugar de preguntas sin respuesta donde la normalidad parecía haberse desvanecido. Mateo seguía siendo Mateo, un niño risueño, con una pasión por los dibujos animados y una obsesión por los legos que lo mantenían ocupado por horas. Sin embargo, en los momentos más inesperados, la voz y la sabiduría de otro ser se asomaban, rompiendo la calma y sumiendo a los padres en una mezcla de miedo y asombro. Un día, el padre estaba en el baño, intentando reparar un grifo que goteaba sin cesar. Había pasado la mañana entera lidiando con el problema, sin éxito. En ese momento, Mateo se acercó sigilosamente y sin preámbulos soltó una frase que lo dejó petrificado. «Papá, el problema no es la presión, es la junta tórica. Siempre olvidaba esas cosas pequeñas, las más importantes». La precisión de las palabras lo dejó sin aliento. Un niño de 6 años no habla de juntas tóricas. Al mirarlo, el padre vio en sus ojos un destello que no le pertenecía, una mirada que revelaba la experiencia de alguien que había pasado una vida entera resolviendo problemas, de alguien que había visto el mundo desde una perspectiva completamente diferente. Se sintió como un intruso en su propia casa, en la vida de su hijo. Desesperada, María buscó en internet con las manos temblorosas. Tecleó los apuntes de Berna de Einstein, la frase que había marcado el inicio de su pesadilla. Los resultados la llevaron a foros de científicos y a discusiones académicas sobre la supuesta pérdida de un diario personal del joven Einstein, donde se creía que había plasmado sus primeras ideas sobre la relatividad. El cuaderno de tapas rojas que Mateo había mencionado no era una fantasía. Era una leyenda entre los historiadores, un tesoro perdido que muchos daban por imposible de encontrar. Las pruebas se acumulaban, innegables. Cada palabra de Mateo era una pieza de un rompecabezas que no querían armar, pero que se unía solo, inexorablemente, frente a sus ojos. El miedo inicial se había transformado en una extraña, casi mórbida fascinación. ¿Qué secretos guardaba su hijo en su memoria? Y más importante aún, ¿qué harían con ellos? El misterio se volvía más profundo con cada revelación, y no sabían si estaban listos para la verdad que se escondía detrás de todo. La situación se tornó insostenible. Los padres vivían con el corazón en un puño, sintiendo la constante amenaza de una nueva revelación que rompería aún más su frágil sentido de la realidad. La abuela, una mujer de fe profunda y de saberes ancestrales que había crecido en las montañas de México, notó de inmediato el cambio en la atmósfera de la casa. El aroma a copal y a hierbas se hizo más persistente, una señal clara de su preocupación. Una tarde, con la luz del atardecer pintando de un rojo intenso la pared de la sala, llamó a su hijo a solas. Sus ojos, profundos y sabios, lo miraron con una intensidad que penetraba el alma. «Hijo, ¿qué le pasa a ese niño?», le preguntó directamente. El padre, sintiendo que no podía guardar el secreto por más tiempo, le contó todo. Sus palabras eran un torrente de angustia y confusión, un intento desesperado de dar forma a lo inexplicable. La abuela escuchó en un silencio reverente, sus ojos fijos en la nada, como si estuviera viendo las palabras flotar en el aire. Cuando el padre terminó su relato, ella le tomó de la mano. Su tacto era firme y tranquilizador. «No tengas miedo, hijo. Él no es un espíritu maligno. Es una luz que viene de lejos.
susurró con una voz que, aunque suave, resonaba como un eco en el interior de su hijo. La abuela le habló de almas viejas, de la reencarnación, de cómo a veces, por razones que escapan a la comprensión humana, una memoria se queda adherida al espíritu, como una etiqueta en un libro que no le pertenece. Le explicó que el niño necesitaba ayuda, que la memoria que llevaba era demasiado pesada. Le dijo que debía encontrar a un hombre, un anciano que vivía en un pueblo escondido en las montañas de Oaxaca, un hombre llamado Don Evaristo Morales, conocido por su sabiduría y por ser el guardián de historias y tradiciones que se creían perdidas. Él sabrá qué hacer. Él sabrá si es una bendición o una maldición, le aseguró con una certeza que infundió un poco de esperanza en el corazón del padre. En ese momento, la desesperación se transformó en una misión. Tenía que encontrar a Don Evaristo. La luz rojiza del atardecer se hizo más intensa, como si el universo mismo le estuviera dando una señal. El viaje a Oaxaca se convirtió en un torbellino de emociones, una mezcla de ansiedad por lo desconocido y una esperanza ferviente de encontrar una respuesta. Mientras el autobús se adentraba en las majestuosas montañas, la vida bulliciosa de la ciudad quedó atrás, reemplazada por el murmullo sereno del viento entre los árboles y el aroma a tierra mojada, después de una lluvia reciente. Cada curva del camino los alejaba más de la normalidad y los acercaba a un mundo de leyendas, de saberes ancestrales que parecían pertenecer a otra época. María, la madre, se había quedado en casa aterrada por la idea de dejar a Mateo, pero confiando plenamente en que su esposo haría lo correcto y volvería con la verdad que tanto anhelaban. Después de lo que parecieron horas de viaje, el autobús se detuvo en un pequeño pueblo de casas de adobe y techos de teja. El aire olía a leña quemada y a flores silvestres, un aroma que lo transportó a la infancia. El padre, con el corazón latiéndole con fuerza, preguntó a un lugareño por Don Evaristo Morales. La gente del pueblo, con una sonrisa enigmática en sus rostros, le señaló una pequeña cabaña en la cima de una colina, como si ya supieran el propósito de su visita. El sol estaba a punto de ocultarse, pintando el cielo con tonos naranjas y morados. El camino hacia la cabaña era de tierra y a cada paso el polvo se levantaba bajo sus zapatos, dejando un rastro gris. Al llegar a la cima, el padre divisó la figura del anciano, un hombre de rostro arrugado, con la piel curtida por el sol y unos ojos tan profundos como la noche. Llevaba un poncho tejido a mano y fumaba una pipa de barro. No hubo necesidad de presentaciones. Don Evaristo lo miró directamente a los ojos y con una voz ronca y serena pronunció unas palabras que hicieron que el aliento se le quedara atascado en la garganta. Has venido por el niño, ¿verdad? El que recuerda lo que no le pertenece. El misterio se había vuelto aún más profundo. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabe?, logró preguntar el padre, con la voz temblorosa. Don Evaristo se limitó a sonreír y, señalando un banco de madera, le dijo simplemente: «Pasa». Y en ese momento, el padre supo que su vida, la de su hijo y la de su familia, estaban a punto de cambiar para siempre. El padre se sentó en el banco de madera frente a don Evaristo. El silencio de la cabaña era denso, solo roto por el crujir de la leña en el pequeño fogón. El humo que salía de las brasas tenía un olor dulce y amargo a la vez, a hierbas que el padre no reconocía. «No se preocupe por cómo lo sé», dijo don Evaristo, como si pudiera leer sus pensamientos. «En las montañas, los secretos no se guardan, se sienten. Las almas que viajan dejan un rastro, una vibración en el aire». Sus palabras no eran una simple explicación, eran una invitación a aceptar la magia de lo inexplicable. El anciano le pidió que le contara la historia completa desde el principio. El padre relató todo:
Desde el momento de la madrugada, el cuaderno de tapas rojas, el problema con las medias que se caían, la historia de la hija abandonada, el grifo y la junta tórica. Don Evaristo escuchó con una calma que asombró al padre. En sus ojos no había ni una pizca de asombro, solo una profunda compasión. Cuando el padre terminó su relato, el silencio volvió a ser el protagonista. Finalmente, don Evaristo habló con una voz serena y tranquilizadora. El niño no está poseído, su alma es pura, pero la memoria que lleva es muy pesada. Es como un parásito, un eco que no le permite ser el mismo por completo. Esa alma, ese Einstein, no resolvió algo. Se llevó un peso a la tumba y ese peso, por alguna razón, se ha transferido a su hijo. El padre apretó las manos sobre sus rodillas. ¿Qué era ese peso? ¿Un secreto? ¿Un arrepentimiento? El anciano pareció adivinar su pregunta. Hay cosas en la vida que uno se lleva hasta la muerte, cosas que nunca se dicen, y a veces esas cosas vuelven para ser resueltas. Usted tiene que ayudar a esa alma a descansar, pero para eso tiene que encontrar lo que perdió. El padre se levantó de golpe. ¿Cómo? No tengo idea de qué es lo que busca. Don Evaristo lo miró con sus ojos sabios, una leve sonrisa en sus labios. Lo que busca no es algo, es alguien. Y ya le ha dado una pista, el cuaderno de tapas rojas. El corazón del padre se aceleró. La pista era real, pero ¿cómo encontrar un cuaderno que era una leyenda perdida en el tiempo, en otro continente? El anciano le aseguró que el camino no sería fácil, pero que la clave estaba en la persona a la que el cuaderno estaba destinado. El camino de regreso de Oaxaca fue aún más largo que el de ida, pero ahora el padre no viajaba solo con su angustia. Llevaba consigo una misión clara y un destello de esperanza. Las palabras de don Evaristo resonaban en su mente, grabadas a fuego. Lo que busca no es algo, es alguien, y ya le ha dado una pista, el cuaderno de tapas rojas. La idea de que el alma de Einstein se hubiera aferrado a su hijo por un profundo remordimiento lo consumía. ¿Qué era ese remordimiento? ¿Sería su hija Liesl la tristeza de haberla abandonado? Se sentía que había algo más, un secreto que solo el hombre que una vez fue podía saber. Al llegar a casa, María lo recibió con un abrazo tan fuerte y prolongado que lo hizo sentir como si hubiera estado ausente durante años. En sus ojos, el padre vio la misma pregunta que él llevaba en los suyos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le contó todo, sin omitir ningún detalle. Ella escuchó en completo silencio, y por primera vez, el padre no vio miedo en su rostro, sino una profunda determinación. Si eso es lo que tenemos que hacer, lo haremos, dijo María con una voz que denotaba una fortaleza que él no había visto antes en ella. En ese momento, ambos supieron que estaban juntos en esto, que serían un equipo para ayudar a su hijo a ser libre. La noche se hizo más larga, pero el miedo ya no era el único inquilino. La esperanza había entrado por la puerta. La misión de encontrar ese cuaderno de tapas rojas, que hasta hacía unos días era solo una leyenda en foros de internet, se convirtió en su única obsesión. Pasaron noches enteras investigando, buscando en bases de datos de universidades, museos y bibliotecas, sintiendo la frustración de buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, había un detalle más. Mateo, en un momento de lucidez que no le pertenecía, había mencionado a Mileva, la primera esposa de Einstein. El padre comprendió que el vínculo entre ellos dos era la clave. Era la última pieza del rompecabezas. ¿Qué tenía que ver el cuaderno con Mileva? Era un regalo para ella. Una carta. Las preguntas se multiplicaban y las respuestas parecían estar escondidas detrás de una densa niebla. No sabían qué harían, pero sabían que no se rendirían. La vida de su hijo dependía de ello. Pasaron meses que se sintieron como años. Meses de llamadas telefónicas, correos electrónicos a universidades y museos,
y búsquedas interminables en bases de datos digitales. El cuaderno de tapas rojas parecía un fantasma, una leyenda que solo existía en la mente de un niño. El cansancio se reflejaba en el rostro de los padres. Cada vez que se topaban con un callejón sin salida, una ola de desesperación los invadía, amenazando con ahogarlos por completo. Pero entonces, en uno de esos días en los que la frustración era insoportable, Mateo, mientras construía una torre de legos, soltó una frase que cambió todo el curso de su búsqueda. El niño estaba absorto en su juego cuando, sin levantar la mirada, dijo: «Es una caja de secretos, papá. Es el mapa para encontrar a Mileva. Ella lo guarda». El corazón del padre dio un vuelco. No una caja de secretos, sino el mapa para encontrarla. Eso solo podía significar una cosa: que el cuaderno no era una simple posesión, sino una pista vital. El padre se sentó a su lado, sintiendo el aroma a plástico y a inocencia que emanaba de los juguetes de su hijo. «¿Dónde lo guardó, mi amor?», le preguntó, con la voz temblorosa. «En un lugar seguro, en la tumba de su padre. Hay una inscripción. La verdad está en la luz que no se ve», susurró el niño y volvió a su juego, como si no hubiera dicho nada extraordinario. «La verdad está en la luz que no se ve». Una frase poética digna de un genio, pero el lugar, la tumba del padre de Mileva, eso ya era algo concreto. Un hilo del que podían tirar, y así su búsqueda se redirigió. Ahora no solo buscaban un cuaderno, buscaban una tumba, la de Milos Marić, el padre de Mileva Marić. La investigación los llevó hasta Serbia, al cementerio de la familia Marić en Titel, una pequeña ciudad serbia. La distancia parecía inmensa y el costo del viaje era una carga pesada para su bolsillo. Pero ya no era una opción, era un imperativo. La abuela, al enterarse de la nueva pista, le entregó a su hijo los ahorros de toda su vida. «Hijo, esto es para que el niño sea libre, es para que esa alma pueda descansar». Sus palabras, llenas de fe y amor incondicional, le dieron a la familia la fuerza que necesitaban para seguir adelante. La pequeña luz intermitente se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando a la familia en un estado de asombro y confusión. La hendidura en la lápida era apenas visible, pero estaba ahí, como una marca que solo ellos podían ver. El padre sintió el frío de la piedra y el calor de su propia mano. «La verdad está en la luz que no se ve», repitió para sí mismo, tratando de entender el significado. No había un cuaderno, no había un objeto físico que pudieran llevarse a casa. El viaje a Serbia no había sido en vano. Los había llevado a un lugar, a una tumba y a una frase que se repetía, pero ahora tenían una metáfora. Con el corazón en un puño, el padre tomó una foto de la tumba y de la diminuta hendidura. Sabía que debían regresar a casa y buscar a don Evaristo. Tal vez él, con su sabiduría ancestral, sabría descifrar el acertijo. A su regreso, el aire de la ciudad se sintió denso y pesado, pero el misterio que traían consigo era aún más grande. María y él se sentaron en la cocina, con la foto de la lápida en la mesa. La imagen era nítida, pero el misterio seguía. Mientras tanto, Mateo, ajeno a la angustia de sus padres, jugaba en el patio. De repente, se detuvo, miró la foto sobre la mesa y dijo con una voz clara: «No busquen en la piedra, busquen en el aire. Es la luz de una estrella que explotó hace mucho tiempo». Su voz era clara y sus ojos, en ese momento, no eran los de un niño. Eran los de un hombre que había mirado el universo y había intentado entenderlo. El padre sintió que sus rodillas temblaban. La luz de una estrella que explotó. ¿Qué significaba eso? Un astrónomo, un experto en la luz. El acertijo se hacía cada vez más complejo y el miedo, que había estado dormido, se despertó con una fuerza abrumadora. La verdad no estaba en un libro, estaba en el espacio, y solo un genio podría entenderlo. Desesperado,
El padre se comunicó de inmediato con don Evaristo. La señal telefónica en las montañas de Oaxaca era débil y se cortaba, pero finalmente logró transmitirle todos los detalles: la tumba, la hendidura, la misteriosa luz y las palabras de Mateo sobre una estrella. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, don Evaristo soltó una risa suave y profunda. «El niño es sabio», dijo. «La verdad no está en el objeto, está en la memoria. No es el cuaderno, es lo que contiene. La luz de una estrella que explotó», le explicó, «es una metáfora. Es el reflejo de un pensamiento, un recuerdo que brilló una vez y se desvaneció. Einstein le está diciendo que los apuntes de Berna no son un documento, son un recuerdo». El padre sintió que el corazón se le aceleraba al escuchar esa explicación. Era tan simple y al mismo tiempo tan complejo. La luz que no se ve no es una luz física, sino la luz de la memoria, de un pensamiento que ha quedado oculto. Don Evaristo le pidió que volviera a la tumba. No busque con los ojos, busque con el corazón, y que el niño le guíe. Él es el puente. Con estas palabras, el padre y su familia regresaron a Serbia. Esta vez, el viaje se sintió como una peregrinación. El cementerio de la familia Marić, con sus lápidas de piedra y su aire melancólico, los recibió con un silencio solemne. Mateo, sin que nadie lo guiara, se acercó a la tumba y se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas como un pequeño monje. Cerró los ojos y su rostro se puso en paz. El padre y la madre se miraron con el corazón en la garganta. La tensión en el aire era palpable. Después de lo que pareció una eternidad, Mateo abrió los ojos y dijo: «Me olvidé de algo, papá. No la enterré, la escondí en un reloj de bolsillo. Se lo regalé a Mileva, un reloj sin manecillas, un reloj para el tiempo que no se ve». Una vez más, sus palabras eran un acertijo, pero esta vez la respuesta era concreta: un reloj de bolsillo. Y la búsqueda, una vez más, cambió de rumbo. La búsqueda de un reloj de bolsillo que Einstein le había regalado a Mileva los llevó por un camino completamente distinto. Pasaron de rastrear cementerios a rastrear colecciones privadas de relojes, museos de ciencia y subastas. No fue una tarea fácil. El tiempo, la distancia y la discreción de los coleccionistas se interponían en su camino. Sin embargo, había un detalle que los guiaba: un reloj sin manecillas, un reloj para el tiempo que no se ve. Eso lo hacía único. La pista los llevó a Suiza, a la ciudad de Zúrich, donde Mileva y Albert estudiaron. Allí se encontraron con un coleccionista de relojes antiguos, un hombre meticuloso y reservado que parecía vivir en un mundo de engranajes y péndulos. Le contaron su historia, omitiendo la parte de la reencarnación y diciendo que buscaban un reloj de bolsillo de Einstein para un documental. El coleccionista, con una mirada de escepticismo, los invitó a su taller. Un lugar que era una sinfonía de tic-tacs. Miles de relojes de todas las épocas, tamaños y formas. En un estante, detrás de una vitrina de cristal, les señaló un reloj de bolsillo. Era de plata, con un grabado de un sol en el frente y no tenía manecillas. «Lo compré en una subasta en Zúrich hace unos años», les dijo. «El vendedor me contó que perteneció a la familia de Mileva Marić. La historia es que no era un reloj, sino un regalo, un símbolo del amor de un hombre que vivía en el futuro. Por eso no tiene manecillas. El tiempo, para él, era relativo». El corazón del padre se detuvo. Era el reloj. Sentía el frío del cristal y la pesadez de su propia respiración. El coleccionista les permitió examinarlo. Abrió la tapa y en la parte interior había un grabado, una ecuación que el padre no reconocía, y debajo una frase en alemán: «Du bist meine einzige Konstante». Eres mi única constante.
el amor de un genio, un amor que superaba las leyes de la física, y al lado, un pequeño botón. El padre lo presionó. Un papel tan fino como el de una oblea salió de un compartimento oculto. El papel estaba amarillento por el tiempo, con la letra inconfundible de Einstein. Eran las palabras que habían estado buscando. El padre desenrolló el papel con las manos temblorosas. La letra inconfundible era la de Einstein, pero no había ecuaciones complejas ni teorías científicas. Las palabras, una mezcla de matemáticas y poesía, eran una confesión. No era un documento científico, era una carta a Mileva. Hablaba del cuaderno de tapas rojas, el que dejó en Berna, y que no era un diario, sino un libro de ideas. En ese libro había una idea que lo obsesionaba: la teoría de unificación de las fuerzas. Había plasmado en él una idea que, si se revelara, podría cambiar el mundo para siempre. Pero el secreto más grande no era la teoría, sino el propósito de la misma. Escribió que quería unificar las fuerzas de la física para encontrar una manera de unificar el espíritu humano. Su objetivo no era la ciencia, sino la paz. Y en la carta se disculpaba con Mileva por haberla dejado, por haber priorizado la ciencia sobre su amor, sobre su familia. En mi búsqueda de la unificación, me olvidé de la más importante, la de nuestro amor, escribió. El papel cayó de las manos del padre. Había sido un arrepentimiento, un dolor que se había llevado a la tumba. Había buscado la unificación de las fuerzas, pero su mayor fracaso fue no haber unificado su propio corazón con el de su familia. El peso que su hijo llevaba no era un secreto científico, era un remordimiento, un alma que necesitaba perdonar y ser perdonada. La angustia del padre se transformó en compasión. Comprendió el propósito de su viaje. No se trataba de él o de su familia, se trataba de ellos, de un hombre que había muerto sin haber resuelto el misterio más grande de su vida: el amor. La luz que no se ve no era una estrella, era el brillo del arrepentimiento, el rastro de una verdad que necesitaba ser liberada. Con el papel en sus manos, el padre, la madre y Mateo regresaron a casa. La atmósfera que los recibió había cambiado. Ya no había miedo ni incertidumbre en el aire. Ahora flotaba un propósito, un sentimiento de misión cumplida. Su objetivo no era solo liberar a un alma, sino sanar una herida que se había arrastrado a través del tiempo. Se sentaron con Mateo en la sala. Con una voz que se le quebraba por la emoción, el padre le contó lo que habían encontrado. Desenvolvió el papel amarillento y leyó la carta de Einstein a Mileva. Mateo escuchó en silencio, con una serenidad que conmovió a sus padres. Cuando el padre terminó de leer, los ojos del niño se llenaron de lágrimas. «Es tan difícil cuando el corazón y la mente no se unifican, ¿verdad, papá?», susurró. En ese momento, su voz era la de un niño, sin rastro de la sabiduría de un anciano. Un peso invisible se había levantado de los hombros del padre y el aire de la casa, por fin, se sintió ligero y puro. Ya no había copal, ni misterios, ni sombras. Solo eran ellos. La familia pasó los días siguientes hablando de la carta, de la vida de Einstein, de Mileva, de la unificación y de la paz. Mateo, con su inocencia, comprendió la historia de una forma que ni su padre ni su madre podían. Él solo necesitaba pedir perdón, ¿verdad?, dijo. Su simplicidad era la respuesta que todos habían buscado. El alma de Einstein había encontrado la paz. La memoria, ese parásito que había vivido en el interior de su hijo, se había desvanecido. El último eco fue un suspiro, como el de un hombre que finalmente puede descansar. El padre supo que su hijo, su verdadero hijo, había vuelto. Sin embargo, con él se quedó una sabiduría y una sensibilidad que antes no tenía. Y él, el padre, aprendió la lección más importante de todas: que la ciencia y la fe no están reñidas,
y que el amor es la única constante que unifica el universo. Parte 15. Desde aquel día, la vida en la casa ha vuelto a una nueva normalidad. Mateo sigue siendo un niño feliz y risueño, obsesionado con los dinosaurios y los legos, pero a veces, cuando su padre lo mira, ve en sus ojos un brillo de sabiduría que no le pertenece, un destello de una vida que ya no es suya, pero que ha dejado su huella en él. La experiencia los unió como familia y les enseñó que hay cosas en la vida que escapan a la comprensión humana, que están más allá de la razón. El padre se pregunta si la historia de un alma que se aferró a la memoria de su hijo para encontrar la paz es algo que la ciencia pueda explicar. Pero la fe, el amor y la compasión le han demostrado que la verdad no siempre está en la luz que se ve, está en la que no se ve. Al final de todo este camino, con la tranquilidad que hoy respira, quiere agradecer a quienes lo han acompañado, a quienes han escuchado esta historia desde cualquier rincón del mundo, por ser parte de este viaje. Porque compartir estas historias es la única manera de que el alma, la que está en la tierra y la que está en el cielo, pueda encontrar paz.